No se pongan nerviosos, que no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que se va a acabar con la corrupción en México y ya no va a dominar México la mafia del poder. Vamos a construir 2 refinerías nuevas, una en Atasta, Campeche, porque ahí se produce el petróleo, y otra en Dos Bocas, Tabasco. Ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero, vamos a producir las gasolinas. Estas son algunas de las propuestas del plan económico de Andrés Manuel López Obrador si gana la presidencia el próximo año. Analistas económicos coinciden en que varios lineamientos son deseables, pero difíciles de aterrizar a la realidad. Esa es como la carta Navidad, ¿no? Es decir, son los mejores deseos. Me gustaría, en un mundo ideal quizás, ver. Dudo mucho, y estoy siendo generosa, que se puedan alcanzar esos objetivos. Entre sus propuestas, López Obrador plantea un plan de austeridad y combate a la corrupción con el que podrían ahorrar alrededor de 500,000 millones de pesos. Por el tipo de compromisos que tiene, la inercia que tiene el gasto público, probablemente los primeros ajustes podrían andar rondando en realidad alrededor de entre 150,000 y 200,000 millones de pesos, porque es en donde existen duplicidades de gasto, es en donde pueden existir la parte de ciertos ajustes en servicios personales, es en donde también el gasto operativo pareciera redundante. Hablar ya de 500,000 millones probablemente lo que implicaría es una cirugía mayor de la administración pública, en donde tendría que hacerse con mucho cuidado para evitar no tener efectos colaterales en cuestiones como el gasto social, el gasto educativo, las pensiones, que absorben mucho del gasto público, y además pues eso sí será un proceso que llevaría seguramente más de 4 o 5 años. Si tú recortas el gasto corriente, va a implicar que vas a despedir a mucha gente. O sea, es la única forma de recortar gasto corriente, ¿no? Entonces, el gasto corriente es la nómina. Entonces, recortar gasto corriente, que no digo que no se deba de hacer. Yo sí creo que hoy en día tenemos gasto corriente abultado, sobre todo ineficiente. Creo que eso va a implicar otras cosas que no sé si necesariamente son las que él desea o las que él quiere ver. Y hablando de gasto corriente, él habla mucho de una disminución en salarios, porque argumenta que lo que ganan los secretarios de Estado o el presidente es significativamente más alto de lo que gastan los directivos en el sector privado. Yo ahí sí difiero por completo de esa política. Yo creo que en la medida en la que pagues menores salarios, y esto aplica para cualquier empresa, no para el sector público o el privado en específico, en la medida en la que pagues menos salarios, pues atraerás menor capital humano. Además de reducir a la mitad su sueldo, el líder de Morena habla de no gozar de ninguna prestación y no viajar en avión ni helicóptero privados. Ya compraron un avión presidencial de lujo. En 2018 lo vamos a vender. Sí hay un margen, pero es un margen acotado quizás alrededor de entre 30,000 y 40,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque sí, al año. Es decir, sí hay un área de oportunidad, pero tampoco es, digamos, tan grande. Es en la parte del gasto operativo. El presidente no debe de viajar en avión privado, en avión comercial, simplemente por motivos de seguridad nacional. No el presidente de México, el presidente de ningún lado. O sea, tiene que viajar en el avión del presidente por cuestiones de seguridad. En cuanto a crecimiento económico, AMLO habla de cero endeudamiento y baja inflación, con una estrategia para promover la creación de empleos y el bienestar. Más del 85% del valor agregado del país lo genera el sector privado, no el sector público. Entonces, si no hay un programa económico que detone estas capacidades de la micro, pequeña hasta la gran empresa, pues evidentemente no va a ser sostenible el poder mantener equilibrios fiscales con baja inflación que al mismo tiempo generen alto crecimiento económico. Sobre las reformas estructurales, este es uno de los lineamientos, en el que explica que él es partidario de revertirlas, pero consultaría a la gente si las reformas se mantienen o se cancelan. En el caso de la reforma energética, una de las más polémicas y sobre la cual el líder de Morena ha hecho mayor énfasis en revertir, José Luis de la Cruz asegura que al frenarla se podría detener un crecimiento económico adicional de 1.5 a 2% anual en la economía mexicana. Valeria Moy dijo que la forma más viable de hacerlo dañaría enormemente a la economía. Que es como una muerte lenta, es matar la reforma simplemente si ya no haces más rondas, si ya no haces más subastas energéticas, si ya no abres el mercado a más campos energéticos. Entonces yo creo que esa es la forma más sencilla. Se plantea también la construcción de 2 refinerías. Actualmente México cuenta con 6, mientras que en Estados Unidos hay más de 100. La modernización de 3 refinerías en nuestro país tuvo un costo aproximado de $8,000 millones y hasta ahora están operando solo al 40%.
Vamos a suponer que se crean más refinerías. Ok, se crean más refinerías. ¿Podríamos ser igual de eficientes que lo que son las refinerías en Texas? Lo dudo, porque ya no tenemos esas economías de escala, ya no agarramos esa oportunidad que te podría haber llevado a tener una industria de refinería eficiente y ágil. Estaríamos entrando... Imagínate un símil, una ola, estaríamos en el final de la ola, donde sería muy difícil ponerte al día con esas tecnologías. Yo no creo que sea una buena decisión poner más refinerías, porque si pones más refinerías y no eres eficiente refinando, podrá resultar que no tengas que importar tanto, pero ¿a qué precio? Bueno, ¿a qué costo y a qué precio va a llegar a los consumidores? Porque si no eres eficiente refinando, va a llegar refinería, va a llegar gasolina de mala calidad, vamos a suponer que eso no sucede, pero si no eres eficiente, a precios significativamente más altos. Y en más planes de infraestructura, este es el planteamiento sobre 2 pistas en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía en vez del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El director general del IDIC señala que, salvo que exista un argumento técnico de fondo que obligue a repensar el esquema del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no se debería cancelar, ya que el proyecto ha involucrado muchos recursos y lo óptimo es dar certidumbre a los inversionistas. Actualmente se han contratado 130,000 millones de pesos en su construcción. Finalmente, uno de los principales ejes de su plan es terminar con la corrupción. El plan anticorrupción y una política de austeridad ahorrarán 600,000 millones de pesos. Y lo vemos clarísimamente con otros gobernantes de Morena, ¿no? Él es el líder de Morena, su líder en todos los sentidos, y vemos a personajes de Morena en la administración pública, delegados, que están acusados en grandes actos de corrupción. En las últimas encuestas del INEGI, las delegaciones más señaladas como corruptas son las gobernadas por Morena. Entonces, me parece que es un poco... inocente o naif, por decirlo de alguna forma, decir que como el presidente va a ser honesto, todos son honestos y por ende se acaba la corrupción, y como se acaba la corrupción se liberan 500,000 millones de pesos que se pueden usar en programas de combate a la pobreza. Con imágenes de Luis Castro y Rodrigo Díaz, para el financiero Bloomberg, Susana Sáenz.